De grado sexto. El día de hoy pues en este video hablaremos acerca de clasificación de la materia. Vamos a hacer pues un repaso de todo lo que hemos visto durante la virtualidad para que usted lo tenga en cuenta y pues para que lo tome como guía para resolver pues las diferentes actividades que se le han dejado y pues para que llegue a estudiar para un posible examen. ¿Listo? Entonces vamos a ir paso a paso, entonces explicando. Hoy el tema principal, como ya sabemos, es cómo sabemos si un material es un compuesto puro o es una mezcla. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta y vamos a ir trabajando y recordando pues los conceptos y los talleres que ustedes ya han hecho. Listo, entonces este video será algo largo. Usted puede dosificar el video en diferentes partes. Listo, cosa que desde su casa, desde la comodidad de su casa, pues lo pueda ver y pueda ir desarrollando y digamos que resolviendo dudas acerca del tema que hemos aprendido. Listo, entonces la materia es todo lo que nos rodea. Listo, esa materia tiene dos grandes propiedades. Entonces la materia es todo lo que existe. Listo, para que lo tenga en cuenta, y tiene principalmente dos propiedades, que es masa y volumen. Listo, recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen pues es el espacio que ocupa ese cuerpo. Entonces si nosotros miramos, materia es todo lo que nos rodea. Listo, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Resulta que hubo un señor muy inteligente que todos nosotros conocemos y fue Albert Einstein. Él fue el que propuso también que la materia es energía concentrada. Entonces todo lo que nos rodea está hecho de materia, ¿listo? Y esa materia está hecho por unas partículas fundamentales, las cuales llamamos átomos. Esa materia se clasifica en dos grandes grupos, como lo son las sustancias puras, ¿listo? Y las mezclas. Entonces el día de hoy aprenderemos qué es una sustancia pura, qué es una mezcla. También hay que mencionar que las sustancias puras se clasifican en elementos. Recordemos que hay 118 elementos de la tabla periódica, los cuales pues ya hemos venido trabajando, y también esas sustancias puras se clasifican en compuestos. Estos compuestos están formados por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones definidas. ¿Qué es proporciones definidas? Pues para el compuesto como el agua, ¿cierto? Un compuesto que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que es incoloro, insípido, inoloro, ¿cierto? Significa que no tiene color, no tiene sabor, listo, es insípido. En este caso pues sabemos que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de carbono que expulsamos producto de nuestra respiración, ¿cierto? Está conformado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Listo? Esta relación de átomos, ¿cierto? Es en números enteros. Por ejemplo, la sal con la cual nosotros pues agregamos a nuestras comidas para darles sabor, está conformado por un átomo de sodio, listo, y uno de cloro, listo, para que usted lo tenga en cuenta y de esta manera sepa que es un elemento. Un elemento es la combinación de dos o más elementos en la naturaleza, ¿cierto?, de la tabla periódica para formar un compuesto, y lo hace a través de números enteros. Listo. Un elemento químico pues ya sabíamos que está, por ejemplo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y que en total hay 18 elementos. ¿Listo? 118 elementos en la tabla periódica. Por otro lado, pues las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla tiene una composición fija, ¿listo?, pero variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Que sus ingredientes pueden variar, pueden haber más cantidad o menos cantidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos frutiño, ¿cierto? Compramos el Sonti y nos parece que ese frutiño pues está muy coloreado, ¿cierto? Está muy concentrado, pues agregamos un poquito de agua. Y hay gente que no, que lo prepara tal cual viene, tal cual está en la receta. Hay otra gente que le parece que le falta azúcar y le agrega más azúcar. ¿Listo? Entonces mire que estos ingredientes pueden variar. Cambio que en una sustancia pura los
ingredientes, por decirlo así, tienen una composición constante y definida que no pueden variar. Las mezclas se clasifican en dos, listo, para que usted lo tenga en cuenta, en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Bueno, una mezcla homogénea es aquella que a simple vista yo no puedo distinguir sus ingredientes, listo. Por ejemplo, si miramos la Coca-Cola, a simple vista nosotros no sabemos qué tiene, listo. Pero si vemos un arroz con pollo, listo, que la han preparado en casa, pues lo observamos y decimos que es una mezcla heterogénea, porque a simple vista podemos ver los componentes como la habichuela, listo, la salchicha, la pechuga que va ahí desmenuzada. Ahí rápidamente pues podemos ver los componentes y decir de qué está hecho. Y porque vemos dos o más, más fases. Por ejemplo, en una sustancia homogénea nosotros únicamente vemos una sola fase, listo. Por ejemplo, la sal con agua. Entonces, si la sal con agua, si están en cantidades o proporciones definidas, lo que pasa es que el agua, listo, va a disolver esa sal y solo vamos a ver una fase. No podemos, y a simple vista nosotros la podemos confundir con agua. Podemos decir, no, eso solo es agua, pero lo probamos y resulta que tiene en este caso pues la sal. Entonces nosotros no podemos distinguir a simple vista sus componentes, listo. Entonces esta es una clasificación general de la materia para que usted pues lo tenga en cuenta, listo. Entonces la materia, una vez más, es todo lo que nos rodea. Tiene dos propiedades fundamentales. Tiene masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y ocupa un lugar en el espacio, que es el volumen. Y esa materia pues se divide en dos grandes ramas, que son entonces lo que ya habíamos mencionado, que eran entonces sustancias, ¿cierto? Sustancias, que ya lo habíamos mencionado, y que una sustancia tiene una composición constante y definida, y que se divide en elementos y compuestos, ¿listo? Para que usted pues lo tenga en cuenta. Listo. Por otro lado, entonces también sabemos que esa materia se divide en mezclas y tiene una composición constante y variable. Mire que la diferencia entre mezcla y sustancia es que ambas tienen una composición constante, pero esta composición de las sustancias es definida. Mira aquí esta palabrita que nos está indicando que es definida. ¿Listo? Que esa composición de esa sustancia es definida y aquí es variable. ¿Listo? Muchos de ustedes me dirán, no, profe, yo todavía no logro entender. ¿Listo? Y lo haré entonces rápido mediante un ejemplo. ¿Listo? Si yo escribo agua, ¿listo? En este caso H2O, ¿listo? La vamos a escribir. La fórmula del agua es H2O, vea. ¿Listo? H. Rápidamente le agregamos como su índice 2, listo, y rápidamente entonces volvemos a escribir O, listo. Esa es la fórmula del agua. ¿Qué significa? Que está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiene una composición definida. ¿Cuál es la composición definida? Pues que siempre, para que sea agua, debe de haber dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para que exista el agua. Esta composición es definida. Yo no puedo decir, buenas, irme digamos por allá a Inglaterra o irme a Estados Unidos y decir, bueno, hagan un favor, deme agua. Siempre el agua que me van a dar pues va a tener esta fórmula química que es H2O. ¿Listo? Yo no puedo decir, me hace un favor, me regala agua con 3 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, así como lo voy a escribir acá, porque entonces eso ya no sería agua. Si yo varío esta proporción, coloco 3 o más, esto ya no es agua. Para que sea agua debe haber una composición definida, que es que por cada 2 átomos de hidrógeno haya uno de oxígeno. Esto, por ejemplo, ya no es agua. Listo, esto es un compuesto y tiene una carga positiva y se llama el ion hidronio. Entonces siempre las sustancias tienen una composición definida. En cambio, una mezcla, yo puedo ir a pedir una malteada, listo, o una limonada en Estados Unidos, una limonada en Europa,
por ejemplo, y una limonada aquí en Sudamérica, y cada una de ellas pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sitio donde yo visite, ¿cierto? Van a tener ingredientes diferentes y puede ser que esta sea más dulce, ¿listo? Que este sea menos dulce o que esta sea más amarga, ¿listo? La hagan un poquito amarga. No siempre va a ser la misma, entonces tiene una composición variable, ¿listo? Aunque los ingredientes puedan tener los mismos ingredientes, sean los mismos ingredientes, siempre su composición va a variar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta así como rápidamente, ¿listo? Y pues sobre la presentación vamos aclarando, ¿listo? Esas sustancias se clasifican en elementos y compuestos que ya habíamos hablado, y las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, de las cuales también ya hemos hablado acerca de los dos tipos, ¿listo? Listo, entonces eso para que lo tengamos en cuenta de la clasificación general de la materia. Bueno, ¿qué es una sustancia? Necesitamos una definición, necesitamos que usted maneje un concepto y que este concepto aparezca, lo tenga usted allá en su cuaderno. Entonces diremos que una sustancia pura es aquella que tiene propiedades uniformes. ¿Qué significa propiedades uniformes? Que tengan solo una fase. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, como ya lo hemos dicho, y tiene solo una fase, solo se ve un color, que en este caso que es transparente, incolora, listo, porque no tiene color. En toda su masa, en sus diferentes estados, comprenden elementos y compuestos. Siempre una sustancia comprende elementos y compuestos y tiene una sola fase uniforme y tiene una composición definida. Listo. Vamos a mirar algunos de ellos. Mire, entonces tenemos el agua, por ejemplo, y ese agua está conformado entonces por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como lo puede apreciar acá. Y esta moleculita es lo que nosotros llamamos agua y tiene ángulos de 100.5. Mire, recuerden que un ángulo lo forma entonces dos lados que tengan una abertura, y esa abertura es de 104.5 y forman las moléculas de agua. Listo, mire que agua se escribe con H, H2O, listo, y de esta manera pues podemos observar. Por ejemplo, otra sustancia pura que conocemos nosotros es la sal de cocina. Está conformado siempre por un átomo, listo, lo voy a anotar acá, un átomo de sodio, listo, y un átomo de cloro. Siempre en una relación de un átomo, por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. Y aquí por cada molécula, ¿cierto?, de agua hay dos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y están formando de esta manera pues los compuestos, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces la sal de cocina, el azúcar que usted consume, que es la sacarosa, listo, todos estos compuestos son entonces sustancias puras y son compuestos, listo, compuestos químicos, listo, porque está conformada por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica que se encuentran en la naturaleza en proporciones de números enteros, listo, en proporciones de átomos de números enteros. Recordemos que los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y esos números enteros siempre se ubican como subíndice en la parte de abajo de los símbolos de los elementos. ¿Listo? Pero bueno, recordemos que las sustancias se dividen en dos, en compuestos y en elementos. Pues bien, ¿qué es un elemento? ¿Listo? Muchos de ustedes deben tener en cuenta, o muchos de ustedes cuando se les habla de elementos, de una vez se imaginan la tabla periódica. ¿Listo? Un elemento está conformado por un conjunto de átomos que tienen igual número de protones. Igual número de protones, ¿qué significa? Igual número de cargas positivas que se ubican en el núcleo. En la naturaleza se han encontrado 118 elementos que se agrupan en la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, acá tenemos el helio. Si usted mira el helio, listo, el elemento del helio está conformado por una gran cantidad de átomos. ¿Listo? Voy a mire, ¿cuántos átomos tenemos acá? 1, 2, 3 y el de acá 4. ¿Listo? Entonces un elemento es un conjunto de átomos
que tienen igual número de protones, es decir, carga positiva. ¿Listo? Mire que los protones se ubican, este que voy a rayar acá, este es el núcleo. ¿Listo? Todo ese circulito es el núcleo y en el núcleo se ubican los protones y los neutrones. ¿Listo? Este átomo de helio tiene 2 protones, mire que todos los átomos de helio tienen igual número atómico, el número atómico es igual al número de protones. Tienen 2, ¿cierto? 2 protones, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 y 1 y 2, ¿listo? Y gracias a que tienen igual número de protones, pues también tienen igual número de electrones, que son los que se encuentran alrededor del núcleo, y en este caso pues vemos que tienen igual 2 electrones. Los electrones tienen carga negativa. Y en el núcleo también se ubican los neutrones, que son las partículas que se encuentran allí y no tienen carga. Por eso se le llama neutro. Neutrones que no tienen carga y se ubican ¿dónde? En el núcleo. Listo, para que lo tengan en cuenta. Cuando le pregunten qué es un elemento, fácil. Un elemento es un conjunto de átomos que tienen igual número de protones, es decir, igual número de cargas positivas. ¿Listo? Para que usted no lo olvide. Y el átomo es la partícula más pequeña que describe un elemento químico. Entonces, de esta manera, pues ya hablamos de elementos. Vamos a hablar entonces, a profundizar lo que usted ya debe saber acerca de los elementos. Entonces, la tabla periódica, la que conocemos actualmente, digamos que esa distribución de los electrones, esa distribución de los elementos en la tabla periódica se la debemos a un señor muy famoso y conocido que fue Dmitri Mendeleev. Él fue un ruso quien propuso cómo debe organizarse la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades. Y este señor junto con Lothar Meyer, ambos trabajaron en el desarrollo independientemente de la tabla periódica, pero el que más se le considera, digamos que hizo un aporte fundamental, fue Dmitri Mendeleev. Listo, él era profesor y él pues intentando explicarle a sus estudiantes el número de elementos que habían y las propiedades químicas y físicas que ellos tienen, él ideó esta forma de organizarlos. ¿Listo? Tal cual lo podemos ver acá. Entonces él rápidamente organizó pues la tabla periódica de acuerdo a sus propiedades. ¿Listo? Y otro que contribuyó principalmente a organizar la tabla periódica de acuerdo al número atómico. ¿Listo? Este numerito que voy a subrayar acá es el número atómico y usted puede ver que la tabla periódica está organizada de acuerdo al número atómico. Vea, número atómico 1, aquí 2, listo, abajo sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así sucesivamente. El que dijo que se organizara de acuerdo al número atómico, el que descubrió que la tabla periódica debía organizarse de acuerdo al número atómico, fue Henry Moseley. Este señor, este científico, hizo este aporte y desafortunadamente pues cuando inició la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, él tiene que ir a servirle a su país y estando en ese enfrentamiento de la guerra pues pierde la vida, pero él fue uno de los principales que aportó a la organización de la tabla periódica que actualmente conocemos. Bueno, pero yo que necesito que usted sepa de la tabla periódica o que espera, digamos, en la educación, el Ministerio de Educación, que usted sepa acerca de la tabla periódica. Pues bien, voy a entonces a borrar acá y ya les voy a explicar. La tabla periódica se divide en periodos y en grupos. ¿Listo? Entonces voy a mostrarlo acá rápidamente. Un periodo, ¿listo? Va de izquierda a derecha. Entonces de izquierda a derecha este es el periodo 1. Este es el periodo 2. ¿Listo? Periodo 3. Periodo 4. ¿Listo? Periodo 5. Periodo 6. Periodo 7. Hay 7 periodos de la tabla periódica. ¿Listo? Que van de izquierda a derecha. Eso se llaman periodos. También en la tabla periódica hay grupos. ¿Listo? Haga de cuenta que los periodos son como el eje X. ¿Listo? Que son las líneas horizontales. Y
los grupos son las líneas verticales que digamos que es el eje Y, para que lo tenga en cuenta. Entonces en la tabla periódica existe un total de 7 periodos y vamos a mirar cuántos grupos hay. Listo, entonces voy a eliminar acá y voy a entonces a contar cuántos grupos hay. Listo, y lo vamos a hacer entonces. Este es el grupo 1, vea, con rojo. Grupo 2, listo. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, listo, y así sucesivamente puedo seguir. Listo, este es el grupo 13, 14, listo, 15, 16, 17 y 18. En total entonces tenemos 18 grupos, 17 periodos y 18 grupos en nuestra tabla periódica. ¿Listo? Recordemos que la tabla periódica se clasifica en grupos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. ¿Listo? Cada grupo tiene un nombre característico. Entonces les voy a repasar rápidamente algunos de ellos, pues para que usted lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces en el grupo 1 voy a eliminar acá. En el grupo 1, ¿listo? Que es este que voy a subrayar. Entonces lo vamos a subrayar de color verde para que usted pues lo tenga en cuenta. ¿Listo? Este es el grupo 1 de la tabla periódica. Ese grupo 1, con excepción del hidrógeno, se llaman alcalinos. ¿Listo? Metales alcalinos. ¿Listo? Y está conformado por ¿quién? Por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Listo? Antes, cuando la educación era más rigurosa, por ejemplo, cuando yo estudié en el colegio, a mí me pedían que me aprendiera la tabla periódica y yo salí ya de 11 sabiéndome los elementos representativos, la tabla periódica. Pero bueno, ahora como la educación ha bajado y no se le puede exigir mucho al estudiante, y más desde la virtualidad, pues ni modos. Listo, solo estamos haciendo un repaso, no se tiene que aprender la tabla periódica, nada de eso, porque quizás ustedes o algunos de sus padres se opongan a que les enseñemos entonces la tabla periódica. Listo, pero sí debes saber más o menos que se divide en periodos y en grupos y qué características tienen esos grupos. Listo, ahora voy a hablar del grupo 2. Listo, el grupo 2 de la tabla periódica lo vamos a coger entonces con color, con otro color, en este caso lo vamos a coger con color rojo. Este es el grupo 2 de la tabla periódica. Y si usted mira en su tabla periódica, él está conformado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Listo? Y estos se llaman metales alcalinotérreos. ¿Por qué se llaman metales alcalinotérreos? Pues porque se encuentran en la tierra, listo, distribuidos en la tierra y por esta razón se llaman alcalinotérreos. Listo, este bloque que yo voy a dibujar acá se llaman elementos de transición. Listo, este que tengo aquí rojito se llaman elementos de ¿qué? De transición. Listo, el boro, listo, el otro grupo que voy a seguir acá, voy a borrar todos estos, se llaman elementos de transición. Estos que yo tengo acá se llaman elementos, los que estoy subrayando, se llaman elementos de tierras raras. ¿Listo? Y significa que en la gran mayoría el hombre los ha sintetizado. ¿Listo? Los ha aislado y los ha sintetizado, él mismo los ha producido. ¿De qué? De diferentes reacciones nucleares. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces este primer grupito que tengo acá se llaman entonces los lantánidos y los de abajo, los que haremos con verde, los que resaltaremos con verde, se llaman actínidos. ¿Listo? Entonces para que usted lo tenga en cuenta también. ¿Listo? Voy a borrar acá y voy a ir rápidamente a este grupo de la tabla periódica. ¿Listo? Que en este caso se llama entonces, este es el grupo del boro. ¿Listo? Está conformado por ¿quiénes? Por el boro, ¿listo? El aluminio, el galio, el indio y el talio, ¿listo? Para que usted lo sepa. El siguiente grupo que vamos a ver es el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y ese es el que conocemos nosotros como el grupo del carbono. El nitrógeno, ¿listo? Que está acá. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto.
que es el otro grupo de la tabla periódica. Ellos digamos que son conocidos como el grupo del nitrógeno. Y estos de acá donde está el oxígeno, el azufre, selenio, telurio y polonio son reconocidos como calcógenos o anfóteros. ¿Listo? Así se les conoce a este grupo. Un grupo importante de la tabla periódica que no debemos olvidar es este grupo que usted debe saber. Y ese grupo es los halógenos. Mírelo acá. ¿Listo? ¿Quiénes conforman los halógenos? Fácil. Lo conforma el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y de esta manera pues conformamos la tabla periódica, que es la de los halógenos. ¿Listo? Y un último grupo muy importante, el cual nunca debemos, y que son, digamos, los elementos representativos, los que nos dicen, digamos, cómo se forman los enlaces químicos, es este señor. Este grupito que yo voy a señalar acá con azul. Mírelo acá. ¿Listo? Ellos existen en la naturaleza de forma libre y quiere decir que ellos no necesitan combinarse con otros elementos para existir, sino que existen de manera libre. La mayoría de ellos a temperatura ambiente y a presión de una atmósfera son gases. ¿Listo? Se presentan en la atmósfera y en el aire como gases. ¿Quiénes son? Pues bien, son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Listo? Para que usted lo tenga presente rápidamente. Listo, de la tabla periódica, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir acerca de esta tabla periódica? Pues también podemos hablar de una clasificación en dos grandes grupos. ¿Listo? En el grupo A y en el grupo B. El grupo A hace referencia a los elementos representativos. Elementos representativos. ¿Cuáles son esos elementos representativos de la tabla periódica? Pues bien, los vamos a subrayar rápidamente. Entonces, esos elementos representativos se llaman, entonces son el grupo 1, ¿listo? Este grupo 1A, ¿listo? El 2A, ¿listo? Si tiene la letra A es porque son representativos. 3A, 4A, ¿listo? 5A, 7A, listo, 8A, listo, perdón, 7A, este es el 6A, este es el 7A y este es el 8A. Son elementos representativos de la tabla periódica, listo. Y el bloque, el otro gran bloque es el bloque B. Todos estos que subrayé, estos grupos, son el grupo A, listo, que son los elementos representativos. Y el bloque B es este que yo he hecho acá, que voy a subrayar, listo, también con color azul. Y estos de acá pues son los del bloque B y los vamos a llamar elementos de transición. Listo, son metales de transición. Está por ejemplo el escandio, itrio, lactano, actinio, titanio, circonio, jadmio, rudefornio, vanadio, niobio, tándalo, dunio. Y pues esos son los elementos, digamos, básicos de transición que usted debe conocer. Y junto a esos elementos pues se suman los de tierras raras, como lactanio, el cerio, prosaldimio, neodimio, prometio, samario, europio. Listo, para que ustedes lo tengan entonces en cuenta dentro de esta gran clasificación de la tabla periódica. Listo, una vez hecho esta gran clasificación de los elementos de la tabla periódica, pues vamos a seguir avanzando en nuestra presentación y nos vamos a detener en una clasificación más pequeña y más precisa de los elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en dos grupos primordialmente, pues podríamos decir que en tres grupos, pero me interesa que usted sepa distinguir dos de esos grandes grupos, que son los metales y los no metales. ¿Listo? Los no metales, los voy a subrayar acá, son todos los de la región, los que forman esta escalerita, ¿listo? Y están de color amarillo, ¿listo? Resulta que esos compuestos que se llaman no metales pues tienen unas propiedades muy diferentes, ¿listo? ¿A quiénes? A comparación de los demás elementos de la tabla periódica. Estos no metales pues conforman casi que todos los compuestos de la vida, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que ustedes durante el desarrollo del curso de química del bachillerato pues irán aprendiendo.
Entonces el primero de los no metales tenemos el boro, listo, en este caso alcanza a entrar el boro, listo, carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son los no metales, listo. Los demás, el resto de la tabla periódica los podemos llamar como metales, listo. Y esos metales se clasifican también de acuerdo a sus propiedades en una subdivisión. Hay en metales, listo, como los del grupo 1, los del grupo 2, los metales de transición, que son todos estos que ya los habíamos visto, que son estos de acá, listo. Y hay incluso estos de acá que son metales de transición interna y estos de acá son metales de transición externa, listo, metales de transición, y estos lantánidos y actínidos son metales de transición interna. Hay un pequeño grupo que tiene tanto propiedades de metales como de no metales. ¿Cuáles son? Pues son esos elementos metaloides que tienen unas propiedades tanto de metales como de no metales. Por ejemplo, el boro, el silicio, el arsénico, el telurio, listo, incluso el antimonio podría decirse que es un metaloide. Listo. Una vez hecho una descripción precisa de los elementos de la tabla periódica y su clasificación en metales y no metales, pues nos surge una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que nos surge? ¿Cómo distinguir los metales de los no metales? ¿Cómo fue que hicieron posible la clasificación de la tabla periódica en metales y no metales? Pues bien, lo vamos a ver. Resulta que los metales, listo, y los elementos que son no metales y los elementos que son metales tienen propiedades muy diferentes. Y por ejemplo, en nuestro uso cotidiano, nosotros en la industria, en la economía que mueve un país a nivel mundial, es el uso de los metales. Y vamos a mirar qué propiedades tienen esos metales. ¿Listo? Dentro de esas propiedades que vamos a revisar rápidamente, pues vamos a ver propiedades físicas. Por ejemplo, la conductividad térmica. Esa conductividad térmica nos hace referencia a la capacidad que tiene un elemento en la tabla periódica para conducir el calor. ¿Listo? Si yo cojo un metal, por ejemplo el hierro, y lo calentamos pues inmediatamente, o por ejemplo una teja que está hecha de aluminio y usted la toca y está haciendo mucho sol, pues usted sabe que es buen conductor de ¿quién? Del calor. Ese es un metal buen conductor del calor. En cambio los no metales son malos conductores del calor. Eso es una de las diferencias. Por ejemplo, otra diferencia primordial es la conductividad térmica. Si usted mira, listo, la conductividad eléctrica. Si usted mira la mayoría digamos, de instalaciones eléctricas, valga la redundancia, están hechas de metales porque los metales son buenos conductores de la electricidad. El más barato y el más asequible, pues es el cobre y lo utilizan para todas las redes e instalaciones eléctricas. Cambio que los no metales, ese grupito que dijimos que era el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿cierto? Flúor, cloro, bromo, ¿cierto? Esos son malos conductores ¿de qué? De la electricidad, ¿listo? Entonces, mientras este es bueno, este aquí es mal conductor de la electricidad, ¿cierto? Y mal conductor de la temperatura del calor, ¿listo? Punto de fusión, ¿listo? ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura necesaria para que un cuerpo o un elemento pase de un estado sólido a un estado líquido. Es decir, a qué temperatura yo debo calentar para que el compuesto que está sólido, para que el elemento que está sólido pase a líquido. Entonces el punto de fusión, los metales tienen un punto de fusión altísimo, entre 39 grados centígrados y 3410 grados centígrados. Por ejemplo, para que el hierro, ¿cierto?, se funda, se vuelva líquido, pues yo tengo que calentarlo con una presión y una temperatura muy alta de 3400 grados centígrados para que de esta manera pues se vuelva líquido y yo lo pueda manipular. Entonces ellos tienen un punto de fusión muy alto. Cambio, los no metales tienen un punto de fusión muy bajo. ¿Listo? Lo contrario. ¿Qué es dureza? Dureza es la resistencia que hace un cuerpo para no dejarse rayar por otro. ¿Listo? Entonces, si usted mira los metales, ¿cierto? Como el cobre, como el hierro, como el aluminio,
son muy duros, tienen una alta resistencia, ¿listo? Y por eso entonces se caracterizan por tener una alta resistencia. En cambio los no metales pues son frágiles y pueden estirarse con hilo o como láminas, ¿listo? Para que usted lo tenga entonces presente, ¿listo? Entonces acá si este es duro, pues los no metales van a ser muy frágiles, ¿listo? Si usted coge un metal, por ejemplo el cobre, usted ve que ese cobre es dúctil. ¿Qué significa que sea dúctil? Que usted lo puede manipular fácilmente, ¿listo? Lo puede maniobrar, ¿listo? Con un alicate, hay veces con las mismas manos, lo puede usted maniobrar y puede darse cuenta que este no se rompe. Entonces tienen una alta, son dúctiles, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de formarse sin sufrir rupturas. En cambio los no metales usted no los puede manipular, no son dúctiles y si usted los manipula pues inmediatamente se rompen, ¿listo? Otro tipo de característica física es la maleabilidad, ¿listo? ¿Qué significa maleabilidad? Pues es la propiedad de poderlos deformar y formar fácilmente, o sea digamos la ventaja que tienen de manipularse, ¿listo? De dejarse manipular. Entonces esa propiedad de maleabilidad, los metales son mucho maleables, con capacidad de cambiar de forma por la acción del martillo, listo, incluso un metal, digamos una puntilla, listo, usted la puede clavar, listo, que es de acero, por ejemplo, está hecha de estaño y cobre, listo, una aleación, y usted empieza a martillar y ve que se le puede doblar si le da muy duro, entonces la cabecita se le puede doblar. Eso significa que son bastante maleables, listo, incluso con un martillazo ellas pueden variar. En cambio los no metales no se pueden malear, listo, para que lo tenga en cuenta y sepa distinguir entre metales y no metales de la tabla periódica, listo. Y hemos hecho como una descripción a grosso modo de lo que es la química de la tabla periódica, listo. Y pues más adelante vamos a profundizar un poco más, listo. Entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva, listo. Y entonces ahí ya habíamos hablado de la maleabilidad, listo. Voy a hablar del estado. Resulta que en la naturaleza hay 3 estados fundamentales. Hay 8 estados en total, pero los que usted conoce y con los que se ha encontrado es con 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Si usted mira, todos los metales en la tabla periódica tienen un estado que se encuentran en estado sólido. ¿Listo? Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción de uno, que es este señor y que es bastante tóxico y es el que permite medirnos la temperatura corporal del cuerpo, que esta sustancia se encuentra alojada en el termómetro y es el mercurio. Resulta que ese metal, que es el mercurio, a temperatura ambiente normalmente se encuentra como líquido y es bastante tóxico. Usted debe tener cuidado cuando de pronto se le rompe un termómetro, ¿cierto? En su casa, todo el mundo tiene un termómetro, uno debe recoger muy bien, no tocar con las manos, sino envolver con un papel, en este caso, mucho papel, y tratar de no tocarlo porque es muy tóxico y puede ingresar a través de nuestra piel, a nuestro poro, listo, a nuestros poros de la piel, listo, entonces para que lo sepa. Los metales, listo, los no metales se encuentran en los 3 tipos de estado normalmente: estado gaseoso, estado líquido o estado sólido, por ejemplo el bromo, listo. Y entonces ahí podemos ver que a diferencia de los metales que se encuentran en estado sólido, los no metales pues se encuentran en estado líquido, gaseoso o sólido. La apariencia, si usted mira un metal, por ejemplo como el oro, como el cobre, incluso como la fantasía, ¿cierto? Tienen un alto brillo, eso lo hace llamativo y reflejan fácilmente la luz. No se encuentran en ningún ser vivo. Los metales sí se encuentran en los seres vivos, pero en muy poquitas cantidades. ¿Como cuál? Como el calcio, listo, que es el que forma nuestros huesos. También tenemos un poco de magnesio, un poco de potasio y un poco de sodio. Entonces estos metales sí se encuentran dentro de nuestro cuerpo, pero en muy pocas cantidades, ¿listo?
Entonces mire que mientras los metales tienen brillo metálico, los no metales no lo tienen. ¿Listo? Mientras que los metales reflejan la luz, los no metales no la reflejan, son opacos. No se encuentran en ningún ser vivo. ¿Listo? Vemos que los no metales sí se encuentran en los seres vivos. ¿Listo? Sí, esos sí se encuentran en los seres vivos. ¿Listo? Porque el ser vivo está conformado principalmente de 5 elementos, de 8 elementos: carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿listo? Y nitrógeno en este caso, y esos elementos pues forman casi que toda la vida. ¿Listo? Para que lo sepa. ¿Listo? Recuerden que estamos haciendo un repaso, listo, y que usted vio desde este año empezó a ver química, y pues estamos viendo qué es un compuesto, qué es un elemento, cositas fáciles que ya hemos trabajado en el aula de clases y que estamos profundizando para que usted lo sepa. Listo, un compuesto, listo, ya vimos todo lo que se trataba de elementos. Ahora nos toca definir qué es un compuesto. Ya lo habíamos dicho, que un compuesto se forma por la combinación, por la combinación de dos o más elementos en proporciones definidas de números enteros de átomos. Listo, por ejemplo, el agua. El agua está conformado por dos elementos de la naturaleza, el hidrógeno y el oxígeno. Listo, y que siempre hay una proporción definida. ¿Cuál es esa proporción definida? Para formar un agua, una molécula de agua, listo, lo voy a rayar aquí para que usted lo tenga en cuenta. Para formar una molécula de agua, esta molécula de agua, ¿yo qué necesito? Para formar este compuesto que es el agua, ¿yo qué necesito? ¿Listo? Entonces lo vamos a subrayar y vamos a indicar qué necesito. Yo necesito 2 átomos de hidrógeno, ¿listo? Esos numeritos de abajo, H2 significa que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sin ellos yo no puedo, sin esta relación yo no puedo formar pues un compuesto. Entonces este compuesto está formado ¿por qué? Por 2 elementos y hay una relación de átomos, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Listo? Aquí podemos ver entonces esta molécula que se llama propanona y podemos ver que está conformada por ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2 y 3. ¿Listo? Un átomo de oxígeno y en total 3 más 3, 6 átomos de hidrógeno. Y entonces siempre que usted vea un compuesto químico que tenga 2 o más elementos y que estos elementos tengan unos subíndices, unos numeritos abajo, pues usted puede ir rápidamente a identificar que se trata de un compuesto. Mire, entonces un compuesto está conformado por 2 o más elementos, azufre y oxígeno, y en relaciones de números enteros. Si no hay un número significa que ahí va el número 1 y que ¿cuántos oxígenos hay? 4 átomos de oxígeno. Entonces este señor de aquí es el azufre, véalo acá, porque solo hay un átomo, y alrededor 1, 2, 3 y 4 átomos de ¿quién? De oxígeno. En total forman un compuesto. Este compuesto es comúnmente conocido como el ácido sulfúrico, que es un ácido muy concentrado y lo utilizamos ampliamente en la industria. ¿Listo? Mire ahora este compuesto es un compuesto porque está conformado por 2 o más elementos. ¿Cuáles? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Listo? Por 3 elementos de la tabla periódica. ¿Listo? ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2 y 2 carbonos, véalo, 1 y 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 3, véalos, 1, 2 y 3. ¿Listo? 4, 5 y 6 en total. 3 más 2, 5 y 1, 6. ¿Listo? 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno, perdón, y 1 de oxígeno, véalo acá. ¿Listo? Para que usted pues lo tenga presente y de esta manera sepa que es un compuesto. ¿Listo? En la formación de compuestos, las sustancias que reaccionan tienen propiedades diferentes a las del compuesto resultante, porque ocurren cambios y transformaciones químicas. Bueno, voy a explicarlo de una manera más simple, lo más simple que yo pueda. ¿Listo? Lo voy a explicar acá. ¿Listo? Y lo voy a explicar ¿para quién? Para el agua. ¿Listo? El agua está conformado por hidrógeno.
¿listo? Entonces lo voy a anotar acá con el lapicito, el hidrógeno, ¿listo? Hidrógeno así. Resulta que el hidrógeno, ese elemento, esta molécula, perdón, diatómica, está en estado gaseoso. Y el oxígeno también está en estado gaseoso. ¿Listo? Quiere decir que está en el aire. Está en estado gaseoso. Cuando estas dos moléculas, tanto de hidrógeno como de oxígeno, se combinan para formar el agua, pues forman el agua, y usted sabe que el agua, de una vez ambos estaban en estado gaseoso, pasan a formar un nuevo compuesto que es el agua, el H2O, y ese agua tiene propiedades muy diferentes a las de los elementos o compuestos, a la de los elementos o moléculas que lo formaron. Por ejemplo, el agua es líquida a temperatura ambiente, ¿listo? Normalmente en la Tierra se encuentra como un líquido, pese a que se forma, ¿de quién? Es el resultado de formarse de dos tipos de gases, el hidrógeno y el oxígeno, ¿listo? Resulta que los compuestos, si yo tengo este compuesto químico como el agua, yo puedo separar ese compuesto químico en cada uno de sus, digamos, de sus elementos. Entonces yo puedo separar el agua en hidrógeno y en oxígeno. Para eso debo utilizar entonces, decir que utilizo entonces, digamos que procesos químicos. Para separar un elemento, para separar un compuesto en elementos, yo puedo utilizar procesos químicos. Por ejemplo, si yo quiero separar esta molécula que está conformada por azufre y oxígeno, yo puedo hacerlo a través de procesos químicos para obtener oxígeno aparte, ¿cierto? Y más azufre al otro lado, que son los elementos que conforman este compuesto. ¿Listo? Entonces un compuesto siempre se puede separar a través de procesos químicos. ¿Listo? Seguimos con nuestra presentación y entonces vamos a hablar, entonces los compuestos solo se pueden separar por medios químicos. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de una mezcla. ¿Listo? Ya hemos visto entonces sustancias, ya hemos visto que la materia se divide en dos grandes grupos, sustancias puras, que las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. Ahora vamos a hablar que esa materia también se divide en mezcla. ¿Qué es una mezcla? Pues bien, decimos entonces que una mezcla es un material constituido por diversas moléculas. En una mezcla no ocurre una reacción química. Si usted tiene en cuenta esto de acá, pues va a entender mucho. En una mezcla no ocurre una reacción química. ¿Listo? Por ejemplo, si usted mezcla arena con agua, usted puede variar los ingredientes. Puede ser que en un recipiente usted mezcle mucha arena y le agregue poquita agua, o que en un recipiente usted agregue mucha agua y agregue poquita arena. Allí usted puede variar los componentes, es decir, que no hay una composición definida como en el caso de el compuesto, como en el caso de sustancia. Listo, que recordemos que una sustancia como el agua pues tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Acá usted sí puede variar esa relación, agregar más cantidad del uno y del otro, y no va a ocurrir una reacción química. ¿Listo? Por ejemplo, imagínese que usted mezcló agua y arena. ¿Listo? No, como no ocurrió una reacción química, o sea, no se formó ningún nuevo compuesto, usted puede separar el agua y puede separar la arena. Si usted pone a calentar rápidamente el agua, ¿listo? El agua cuando llegue a 100 grados centígrados pues se va a evaporar, se fue, ¿listo? Se liberó, pasó del estado líquido al estado gaseoso, y de esa manera pues se liberó el agua. ¿Listo? ¿Y quién quedó afuera? Abajito, pues abajito quedó ¿quién? La arena. Entonces usted puede separar esos dos compuestos de la mezcla. ¿Listo? ¿Listo? Cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. ¿Listo? Usted separó el agua y separó la arena. ¿Listo? La arena sigue siendo arena, sigue teniendo esa misma propiedad, y el agua sigue siendo agua, solo que ha cambiado de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue teniendo las mismas propiedades que tiene el agua. ¿Listo? Si después de mezclar algunas sustancias estas reaccionan químicamente, entonces no se puede recuperar por medios físicos.
pues se han formado compuestos nuevos. Profe, yo todavía no entiendo qué es un compuesto y qué es una mezcla. Listo, fácil. Usted puede coger una hoja, listo, de su papel y la puede doblar, la puede arrugar y la puede incluso mezclar con arena, con ligaduras pequeñas, boronitas de hierro, boronitas de pan, y usted la puede mezclar de acuerdo a como usted quiera. Luego, si usted se pone detenidamente, usted puede separar cada uno de los componentes. Puede separar el agua, puede separar el papel, la arena, las boronitas de hierro que agregó. Todo esto lo puede separar porque es una mezcla, no pasó no sufrió ninguna reacción química. Pero si yo cojo el papel, listo, y cojo una mechera, listo, un briquet, y prendo el papel, listo, inmediatamente pues se van a formar nuevas sustancias. ¿Qué sustancias se van a formar? Se va a formar cenizas, se va a formar y se va a liberar un gas que es el dióxido de carbono y se va a generar CO2, listo, dióxido de carbono, y se va a liberar o se va a generar una luz, listo. Usted puede coger las cenizas, puede coger las cenizas y volver a convertir esas cenizas en hoja. No, porque las sustancias se han transformado completamente, o sea que no puede. En una mezcla usted sí puede separar cada uno de los componentes y volver al inicio, pero en una sustancia no, porque ya se ha sufrido una reacción química y han formado nuevos compuestos. ¿Listo? Las mezclas se clasifican en homogéneas y en heterogéneas, como ya lo habíamos indicado. Entonces no lo olvide, las mezclas, ¿listo?, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. ¿Listo? Quizás en su vida usted haya visto muchas mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas. ¿Listo? Vamos a mirar. ¿Listo? Una mezcla homogénea. Si yo a simple vista, por ejemplo, observo una sola fase, con mis ojos a simple vista observo una sola fase y no puedo distinguir los componentes, entonces digo que es una mezcla homogénea. ¿Listo? Por ejemplo, si agregamos en un vaso de agua azúcar y diluimos, revolvemos ahí, rápidamente nos damos cuenta que existe una sola fase. Si yo disolví bien, yo veo que existe, que eso parece agua, y entonces yo la miro y yo a simple vista no puedo distinguir que ese agua tiene, por ejemplo, agua y azúcar. Entonces una mezcla homogénea siempre va a tener una sola fase. ¿Listo? Por ejemplo, la gaseosa solo tiene una fase, tiene una gran cantidad de ingredientes, pero usted va y mira y solo tiene una sola fasecita, solo ve un color y este es el color. Si es Coca-Cola, pues va a ser de color negro, ¿cierto? Y pues ahí hay un gas también, que son esas sensaciones que nos produce el gas en nuestra boca, en nuestras papilas gustativas, y hace que la gaseosa pues sea muy rica. ¿Listo? Una mezcla. ¿Listo? Una mezcla heterogénea. ¿Listo? Vamos a mirarlo acá. Mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. No la tengo acá. ¿Listo? Pero la voy a explicar. Entonces, una mezcla heterogénea es aquella que posee muchas fases. ¿Listo? Por ejemplo, si me han preparado arroz con pollo, me han preparado arroz con pasta y salchicha, yo puedo ver varias fases y a simple vista yo puedo distinguir entonces diferentes, digamos, los diferentes componentes de esa mezcla. Por ejemplo, un ejemplo de una mezcla heterogénea es esta. Mire que aquí están separando, es un tamizaje, y el tamizaje es un proceso de separación de dos sólidos de acuerdo a su tamaño. Entonces él me va a dejar pasar las partículas pequeñitas, ¿listo? Y las más grandes me las va a retener acá. Y yo puedo entonces ver a simple vista que están conformados por diferentes fases, es decir, por diferentes piedras. ¿Listo? Las piedritas no son uniformes, sino que hay diferentes piedras y tamaños. Mire aquí, por ejemplo, este de acá, ¿listo? Yo puedo ver que hay más de dos o más fases. Mire, una como cafecita, una más oscura, y aquí sucede lo mismo. Mire, dos fases, una transparente y una cafecita. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta, entonces estas son las mezclas heterogéneas. ¿Listo?
Sistema heterogéneo son aquellos en los cuales se puede distinguir distintas fases, es decir, varias sustancias entremezcladas. Por ejemplo, la arena, ¿cierto? Ella trae algunas veces algunas sustancias, ¿listo? Chicos, cuando yo tengo una mezcla, yo puedo separar cada uno de sus componentes, ¿listo? Y para separarlos utilizo métodos físicos, ¿listo? Téngalo en cuenta entonces que existen unos métodos físicos para separar las mezclas. ¿Cuáles son? Entonces esos métodos físicos tenemos, por ejemplo, tamizaje, ¿listo? Que es el que me mostraban acá. Entonces este tamizaje, digamos, método de separación me permite para separar dos sólidos de acuerdo a su tamaño. Digamos, si tuviéramos café, granos de arroz, lentejas y tuviéramos todo mezclado ahí, pues yo puedo utilizar un tamiz para que me permita solo pasar el café, y puedo utilizar otro tamiz para que me permita solo pasar el arroz y otro que me deje ahí arriba las lentejas. Entonces me ha separado los componentes de una mezcla, ¿cierto? De acuerdo a su tamaño. ¿Listo? Por ejemplo, aquí sedimentación. Imagínense que usted ha mezclado arena y agua. Y entonces al mezclar la arena y el agua, usted tiene pues todo eso revuelto ahí. Si usted espera ahí un momento, deja que en reposo el frasco donde lo tiene, pues por acción de la gravedad, por medio de la decantación, la arena va sedimentándose, va cayéndose a la superficie hasta que al cabo de un tiempo pues se ha separado completamente. Y entonces podemos ver que se han separado los dos componentes de la mezcla, tanto el agua como la arena. ¿Listo? Y de esta manera pues usted puede ver fácilmente, lo vamos a rayar, puede ver fácilmente cómo a través del tiempo la arena va cayéndose al fondo, listo, se va depositando en el fondo esas pequeñas partículas que estaban sedimentadas, listo, hasta que ya se ve solo dos fases. Esto es una mezcla heterogénea, una del agua y otra la de la arena, y usted puede separarlas fácilmente a través de filtración, listo, para que lo sepa. Listo, hemos llegado entonces a nuestro digamos, final de nuestra presentación. Hemos visto todos los tipos de mezclas, hemos visto la clasificación general de la materia, y pues ahora viene la actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad? Recuerde que usted tiene 15 días para completar esta actividad. Recuerde que estamos teniendo casi cada 15 días biología y cada 15 días pues química. Entonces, complete en el cuadro teniendo en cuenta los ejemplos de material dados, si son sustancias puras o mezclas. Listo, por ejemplo el vinagre. Listo, el vinagre entonces si es un compuesto, si es una sustancia o una mezcla. Entonces si es una mezcla, entonces pues usted tacha y debe decir si es homogénea o heterogénea. Por ejemplo el vinagre, eso se llama ácido acético, es un ácido, por eso cuando lo echan a la ensalada, por ejemplo, lo utiliza la mamá, es un poco ácido y es un compuesto, ¿listo? Porque está conformado por CH3, ¿listo? Lo voy a hacer acá, CH3, OH, ¿listo? OH, acá se me queda corto, pero es un compuesto, ¿listo? Por ejemplo, el límpido que utilizan ustedes, el cloro, ¿qué tipo de compuesto es? Si es una mezcla o es una sustancia, y sigue haciendo pues esa clasificación. Luego, lo chévere de esta actividad es que usted va a tener una sopa de letras. En esta sopa de letras usted debe encerrar, ¿listo?, en las letras 9 palabras clave relacionadas con la unidad de aprendizaje. Realiza un dibujo ilustrado en cada palabra. ¿Cuáles palabras debe encontrar? Las que le coloqué acá: sustancia pura, mezcla, homogénea, elemento, y debe hacer un dibujo acerca de esto que les voy a indicar. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que dosifique su tiempo y utilice el tiempo muy bien para realizar las actividades, y divida muy bien la presentación, porque de pronto pues se van a aburrir. Listo, entonces feliz día y estamos hablando. Listo chicos.